Hermanos queridos, un saludo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo para ustedes y también para nuestros queridos amigos y los que están sintonizando la radio. Siempre una alegría que ustedes puedan participar con nosotros en este tiempo de meditación bíblica y oración. El Señor habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Pablo también dijo, orad sin cesar. Es una bendición. Todo hay que llevarlo a Dios en oración, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Estamos leyendo en estos días el libro de Hechos, como bien dicen algunos autores, Hechos del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leer algunas porciones, hacemos la interpretación, la enseñanza, la aplicación y oraremos al Señor. El primer pasaje para esta ocasión es Hechos capítulo 8, versos 26 al 40. Hechos 8, 26 al 40. La iglesia del primer siglo nombró un cuerpo de diáconos y entre ellos se nombró, o el Espíritu Santo guió para que nombraran a Esteban, que murió y se lo considera el primer mártir del cristianismo. Y el otro diácono sobresaliente era Felipe, que no solamente atendía los asuntos de las mesas, ayudaba a la administración del dinero, de los recursos que el Señor daba o entregaba, sino que también se dedicó a la predicación del Evangelio y lo hizo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a leer Hechos 8, desde el 26 en adelante. Dice de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ese es un camino para donde vivían los filisteos. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, siempre el Espíritu Santo de Dios guiando a estos hombres, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cómo va a entender una persona la palabra de Dios si no hay quien se la predique, si no hay quien la explique? El Espíritu Santo guía al creyente. Pero aquí estamos hablando de una persona que aún no tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida y necesitaba la explicación del Evangelio. Iba leyendo al profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Y dice el verso 32, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Está hablando de Cristo. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, que me expliques, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y este pasaje se refiere
a la persona del Señor Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde cualquier porción de la escritura nosotros podemos hablar del amor de Dios a las personas, del amor de Cristo. Abriendo su boca desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, lo que toda persona necesita oír. Hermanos queridos, lo que toda persona necesita contar, decir, predicar, el Evangelio del Señor Jesús. ¿Y en qué consiste el Evangelio del Señor Jesús? Sigue verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. No dice que era un río, una laguna, un lago, un estanque, una piscina. Solo se necesitaba agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: el hombre se convirtió, se arrepintió. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este eunuco puso toda su confianza en el Señor. Se arrepintió de sus pecados, se convirtió. Y en ese momento el Espíritu Santo de Dios vino a vivir a su vida. Y dice el verso 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. No dice solamente agua. Para celebrar la ceremonia del bautismo a las personas, a los nuevos creyentes, se necesita tener agua. La palabra bautizar significa ser sumergido en agua, significa cubrir, también significa morir. La persona simbólicamente muere para el mundo y cuando sale el agua es como que ha resucitado para una vida nueva. Muere a la vida vieja y comienza a vivir una vida nueva, una vida abundante. En el bautismo el creyente se identifica públicamente con Jesús, que también fue bautizado para que se cumpliese la Escritura y para darnos ejemplo, aunque nunca pecó, nunca cometió maldad, pero Él se identificó con nosotros. Todo fiel creyente, toda persona que recibe a Jesucristo como Salvador, toda persona que se arrepiente, que se convierte y ha recibido el Espíritu Santo de Dios, tiene que bautizarse, porque el bautismo es un testimonio externo de un cambio interno. Es un testimonio público de lo que Cristo ha hecho en el corazón. Y este hombre, este etíope, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco o el etíope no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, el Señor usó poderosamente a este diácono, a este siervo, Felipe, para predicar el Evangelio, y aquí a un hombre importante que viajaba leyendo al profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Se le juntó Felipe, guiado por el Espíritu Santo de Dios, le explicó, se convirtió, lo bautizó, y miren, hermanos queridos, cómo siguió su camino el etíope, el nuevo creyente, y siguió gozoso su camino. A veces creo que estamos viviendo la vida cristiana, que es una vida abundante, no con mucho gozo. ¿Y cuándo es que hay gozo en nuestra vida? Cuando el Espíritu Santo de Dios ha llenado nuestra vida.
cuando Él inunda nuestra vida. Pero nuestra vida es marchita cuando el Espíritu Santo de Dios está contristado. Cuando hay algún pecado dentro del corazón, pecado no confesado o pecados no confesados. Todo pecado tiene que ser confesado para vivir con gozo y disfrutar de la vida abundante que el Señor nos ha dado. Jesús dijo, y de su interior, de su corazón, brotarán, correrán ríos de agua viva. Vemos que esto salió de la boca de Felipe, ríos de agua viva. Y también este eunuco o este etíope, cuando llegó a su casa, seguro que testificó del cambio de vida que Cristo había operado en él. Vamos orando al Señor para que sigamos predicando su palabra, guiados por el Espíritu Santo de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios. Soberano Señor, gracias por el testimonio de Felipe, que guiado por el Espíritu Santo de Dios se acercó al etíope que iba viajando en su carro, leyendo al profeta Isaías, pero no comprendía lo que leía. Fue necesario que el maestro Felipe, el evangelista, le explicara la porción que iba leyendo, y cuando la comprendió, él se arrepintió, reconoció que Jesucristo murió en la cruz por él y ha muerto por todos nosotros. Entonces confesó sus pecados y el Espíritu Santo vino a la vida de este etíope y fue bautizado porque no tenía ningún impedimento, y luego él siguió gozoso su camino, siguió con gozo la vida cristiana. Hay un himno que dice: gozo da servir a Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida en Cristo con alegría, con gozo, con contentamiento, porque tú dices que somos bienaventurados, y bienaventurado significa feliz, dichoso, contento. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo de Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en segundo lugar en el libro de Hechos, el capítulo 9, los versículos 36 hasta el 43. Hechos 9, 36 al 43. Se produjeron milagros, y aquí vemos nosotros a Pedro siendo usado por el Señor para resucitar a una fiel mujer que murió a causa de una enfermedad. Capítulo 9, versos 36 en adelante. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Hay que subrayar eso. Y luego vamos a ver por qué el Señor la resucitó. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros, le dijeron a Pedro. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Qué hermoso esto, Pedro siempre dispuesto, como todo buen pastor, que está lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de sabiduría, lleno de fe, un hombre con corazón bueno, siempre dispuesto para servir a los demás. Pedro podía haber estado cansado, pero no puso reparo.
Levantándose inmediatamente Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, las beneficiarias, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Porque dice el versículo 36, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Verso 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¡Qué maravilla! ¡Qué acto tan lleno de prodigio, de amor, de poder de Dios! Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor, del que luego Pedro fue llevado para ir a predicar en la casa de Cornelio, donde también el Espíritu Santo vino sobre muchísimas personas que estaban reunidas en esa casa. Con el poder de Dios, en el poder de Dios, Pedro fue usado como un instrumento para la resurrección de Tabita o para la resurrección de Dorcas. Pero, ¿será que el Señor resucitará a una persona que no es generosa, una persona que no es buena, compasiva, misericordiosa? Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esta mujer era una mujer muy útil. Dios la usaba para compartir con todo el que tenía necesidad. Y Dios vio que era necesario volverla a la tierra para que continúe haciendo la obra que Dios le permitía hacer. Dios obró de manera maravillosa con su poder. Y esto también nos recuerda a nosotros, hermanos queridos, un día vamos a morir, muy cerca está nuestra partida. Y el Señor nos resucitará, ya no con un cuerpo mortal, sino con un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Resucitaremos con un cuerpo incorruptible, un cuerpo apto para vivir en el cielo, como el cuerpo con el que resucitó nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dios, con su poder, usando a Pedro, resucitó de los muertos a Tabita, a Dorcas, a esta mujer generosa. Yo solamente estaba pensando, ¿resucitaría el Señor a una persona tacaña, a una persona mezquina, a un creyente que solo está preocupado por sí mismo y no por los demás, a una persona infructuosa, a una persona que no lava los pies a los demás? Bueno, yo veo que esta mujer era muy útil, abundaba, no solamente que hacía buenas obras, sino que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Que el Señor nos ayude a ser generosos y que aprovechemos esta vida, esta corta vida terrenal, sirviendo a Dios, sirviendo a la familia, sirviendo a la iglesia, sirviendo a nuestro prójimo, como lo hacía Dorcas, a quien Dios la regresó a la vida para que sirva a los demás unos años más. Y creo que sí le podemos rogar al Señor que Él nos alargue unos años de vida, pero para servirle, para adorarle,
para contribuir para la obra del Señor, para anunciar el Evangelio del Reino a la gente perdida. Que seamos útiles en sus manos. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Señor, seguimos delante de tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el testimonio de esta mujer, de esta sierva llamada Tabita o Dorcas. Esta mujer abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía en favor de otros. Cuando enfermó y murió, allí estaban alrededor las beneficiarias, las personas que habían recibido las bondades de esta noble mujer. Pedro llegó por allí y, usado por el Espíritu Santo de Dios, tú la resucitaste. Ella se levantó de los muertos, se incorporó y siguió sirviendo la tarea que tú le habías encargado. Y fruto de este milagro, de esta señal, muchas personas creyeron en Jesucristo como el único Salvador, el que tiene poder para resucitar a los muertos. Él se levantó por su propio poder, con un cuerpo glorificado, y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y también nos resucitará a nosotros, ya no para morir, nos resucitará con un cuerpo inmortal, glorificado, para estar en el cielo con el Padre Dios, con el Hijo Jesucristo, por toda la eternidad. Allí estaremos en gloria. Y con esta esperanza bienaventurada vivimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por esta esperanza. Amén. Vamos a leer en tercer lugar Hechos 10. Hechos 10, queremos leer los versículos 34 hasta el 48, desde el 34. Bueno, aquí ¿qué está pasando? Que Pedro fue llevado, guiado por el Señor, hasta la casa de Cornelio, donde se produjo una gran cosecha. Pedro hasta ese momento creía que la salvación era solamente para el pueblo judío, pero allí en la casa de Cornelio comprendió que Dios no hace acepción de personas y que la salvación está dispuesta para todos. Porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él amó al mundo, Él murió por el mundo. Y Pedro también dice que algunos tienen la venida de Cristo por tardanza, pero no ha venido todavía, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pablo también dijo que Dios manda ahora a todos los hombres y todas las mujeres en todo lugar que se arrepientan. Él no quiere que ninguno perezca. Y entonces Pedro en la casa de Cornelio comprendió que Dios no hace acepción de personas y que la salvación es para la gente rica, los pobres, los que no saben leer ni escribir y para los que tienen PhD, para todos por igual. Necesitamos a Jesucristo, el único Salvador. Leamos 34 en adelante. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Toda persona habitante de cualquier nación, grupo étnico del mundo, puede buscar a Cristo y lo encontrará. Dice el verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora sí Pedro está muy bien. Cristo es Señor de todos. Puede ser recibido por todos.
Cristo puede perdonar los pecados de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que él vino para predicar el evangelio del reino, enseñar la palabra de Dios, para sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, para llevarnos al cielo. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos oculares, presenciales, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Miren, hermanos queridos, siempre los apóstoles predicando la vida de Cristo, hablando de su vida, su muerte, su resurrección. 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Dice Pedro, nosotros lo vimos, nosotros comimos con Él, nosotros lo abrazamos, nosotros lo palpamos, nosotros somos testigos que Cristo se levantó entre los muertos. Él resucitó y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y también de los que ya se han muerto. Un día resucitarán los muertos sin Cristo para estar delante de Dios, pero solamente para recibir el juicio final, para ir al lugar de tormento eterno. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen, todo el que pone su confianza en Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro, predicaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó, vino sobre todos los que oían el discurso, todos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que le estaban acompañando, se quedaron atónitos, perplejos, asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque pensaban que el don del Espíritu Santo solamente venía sobre los judíos, sobre los 120, pero sobre toda persona que se arrepiente, viene el Espíritu Santo a vivir dentro de esa persona, haciendo de la persona el templo del Espíritu Santo de Dios, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua, otra vez el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¡Qué maravilla! Cuando Pedro llegó, la casa de Cornelio estaba repleta. Y Pedro predicó el Evangelio de Jesucristo. Habló del amor de Dios, del perdón que en Cristo las personas pueden tener. Y recibieron a Cristo, confesaron sus pecados. El Espíritu Santo vino sobre todos ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas y magnificaban el nombre de Dios, fruto de la presencia del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Queridos amigos, si ustedes le confiesan sus pecados, si ustedes ponen delante de Dios sus vicios, ¿cuánta gente? Hay vicios que la gente no puede vencer. Mueren en sus delitos y pecados y en sus vicios. Pero cualquiera sea el vicio que una persona tenga, si se arrepiente de sus pecados, Cristo le
frena, le quita, arraya todo vicio, todo pecado, toda maldad, toda adicción. Qué terrible es la adicción a la droga, o la adicción al dinero, o la adicción al alcohol, o la adicción al sexo ilícito, adicción a la pornografía. Cualquiera sea la adicción, cuando una persona se humilla y le dice a Cristo que lo perdone, que lo limpie con su sangre, viene el Espíritu Santo a vivir dentro de la persona y es una nueva criatura. Y comienza a vivir una vida nueva, no otra religión, sino una vida abundante, la que solamente en Cristo podemos disfrutar, en la abundancia o en la escasez. Tenemos que orar al Señor, dando gracias por este hecho maravilloso, cómo el Evangelio llegó a los gentiles y ha llegado a nosotros hoy. Y este es el momento para que algunos amigos se puedan arrepentir también de sus pecados, como se arrepintieron Cornelio y los que estaban en su casa cuando escucharon la predicación de Pedro. Oremos al Señor. Muchas gracias, Señor, porque el Evangelio es para todos. Tú no haces acepción de personas. Y el Evangelio llegó a nosotros, llegó a mi vida. Nos hemos arrepentido, tú nos perdonaste, tu sangre nos ha limpiado y ahora el Espíritu Santo de Dios, que vino en Pentecostés, vive dentro de nosotros. Oramos, Señor, en este momento por nuestros amigos, los que nunca te han confesado sus pecados, los que no se han arrepentido, no han puesto su confianza en ti, que lo hagan en este momento. Amigos queridos, la sangre de Cristo limpia todo pecado y de toda maldad. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Entonces hay que arrepentirse. Dígale al Señor: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, me convierto. Yo pongo mi confianza en ti en este momento. Límpiame con tu sangre preciosa. Diga esto, amigos queridos. Séllame con tu Santo Espíritu. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame desde este momento a vivir una vida nueva, a disfrutar de esta vida abundante de la que tú me has hablado hoy. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que me has dado. Voy a poner mi mirada en ti. Voy a seguirte a ti, estudiar tu vida e imitarla. En el nombre de Jesús. Señor, que los creyentes cuando pequemos siempre estemos confesando nuestros pecados, porque el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros es contristado cuando pecamos. Y ayúdanos a seguir anunciando el Evangelio para que la gente perdida te conozca a ti como el único Salvador, que pongan toda su confianza en ti. Ayuda, Señor, a los nuevos creyentes para que te sigan a ti y también, Señor, que se puedan congregar con nosotros. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer un cuarto pasaje, Hechos 13, 1 al 12. Aquí tenemos la iglesia de Antioquía, una iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios, una iglesia dominada por el Espíritu Santo de Dios. Hechos 13, 1 al 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quiénes eran? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Eran 5 personas. 5 siervos formaban este equipo ministerial o este equipo pastoral. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: siempre guiados por el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, esto era al occidente de la isla, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio, allí en la isla de Chipre, donde había gente influyente. Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Allí estaba un estorbo que Satanás estaba usando para que Sergio Paulo no escuche la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Él quería oír la palabra de Dios, pero ahí estaba el diablo obrando. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y con la valentía que lo caracterizaba y la firmeza que Pablo siempre tenía, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de todas maldades, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y vino la sentencia: ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, esta autoridad, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Tuvo que reprender al diablo. Y todos los que predicamos el Evangelio, cuando lo hacemos en un templo, en una campaña, en una célula, y hay mucha gente que no conoce a Dios, allí está también el diablo obrando, cegando el entendimiento, distrayendo a la persona para que no escuche lo que Dios quiere que la persona escuche. Entonces, Pablo, con la sensibilidad espiritual que tenía, con la percepción espiritual, lleno del Espíritu Santo de Dios, reprendió al diablo, a este mago, este falso profeta, y quedó ciego. No sabemos qué pasó con él. Puede que más adelante se haya arrepentido o murió en sus delitos y pecados. Lo cierto es que Pablo lo reprendió, y entonces el procónsul pudo oír con claridad la explicación del Evangelio y se convirtió al Señor. Hay un coro que dice: toda maldad sea reprendida en el nombre del Señor. Saben que el diablo usa a las personas y puede usar también en algún momento a un creyente para hacer algo malo, algo indebido. Cuando un esposo le habla fuerte a su esposa, la insulta, la agrede, es hostil con ella, le grita, está siendo usado por Satanás. Y de igual manera, cuando una esposa le falta el respeto a su marido y le grita y le dice palabras insolentes e hirientes, está siendo usada por el diablo. Y cuando el padre o la madre reprende a su hijo con palabras groseras, violentas, y el padre toma por allí algún palo, un garrote, y golpea a su hijo, está siendo usado por el diablo. Y cuando un hijo responde de mala manera a su papá y a su mamá, cuando es desobediente, rebelde, respondón, entonces está siendo también usado por Satanás. Que el Señor nos ayude. Satanás tiene que ser reprendido en el nombre del Señor.
Él es un enemigo, un adversario derrotado. Y junto a Cristo siempre somos más que vencedores. Tenemos que orar al Señor para que toda obra satánica sea reprendida en el nombre del Señor y el Evangelio de Jesucristo pueda fluir y pueda llegar al corazón de las personas que no le conocen a Él. Oremos por esto, para que toda maldad sea reprendida en el nombre del Señor. En estos días la llamada Asamblea Nacional ha aprobado unas leyes que van en contra de lo que Dios ha ordenado. Está eso lleno de maldad. Entonces tenemos que orar para que esa maldad sea reprendida en el nombre del Señor. Porque vivimos una época que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Dios aborrece totalmente, Él aborrece el divorcio. Él también aborrece totalmente, Él no acepta de ninguna manera la muerte de una persona, de un niño, de un ser que está creciendo en el vientre de su madre. Y Dios nos hizo hombre o mujer. Hay solamente los dos sexos, hombre y mujer. Y cada persona nace hombre o mujer, y no hay más. Y los dos se juntan en matrimonio y sigue la multiplicación de hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios, desdibujada ciertamente, pero imagen de Dios. Entonces oremos al Señor para que toda maldad sea reprendida en el nombre de Jesús. Soberano Señor, gracias te damos por este momento y porque tú usaste a Pablo para reprender en el nombre de Jesús a este mago, profeta falso llamado Barjesús. No tiene que ver nada con Jesús. Era un hijo del diablo. Lo reprendió y quedó ciego. Y entonces el procónsul, esta autoridad de Chipre, pudo oír el Evangelio con claridad y recibió al Señor. Y otros también creyeron en nuestro Señor Jesucristo, pero la maldad fue reprendida. Y oramos, Señor, que esta maldad que se quiere implementar o implantar en nuestro país, y que es una maldad que está siendo presionada desde afuera, Señor, que esa maldad sea reprendida en el nombre del Señor. Tú quieres que todo niño, toda niña debe nacer. Tú estás en contra del aborto. De ninguna manera lo aceptas, Señor. Y tú creaste hombre y mujer, varón y hembra. Así dice tu palabra. Y allí, Señor, nos mantenemos. Y tú apruebas únicamente la unión entre un hombre y una mujer en el santo matrimonio. Y tú quieres que ese santo matrimonio permanezca unido hasta que la muerte los separe. Y quieres que haya la fidelidad conyugal. Señor, toda obra de Satanás sea reprendida. Y oramos, Señor, para que nuestro presidente del Ecuador pueda vetar esto que se quiere implantar. Para gloria de tu nombre. En ti confiamos. Que toda maldad sea reprendida en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer el último pasaje, 14, Hechos 14, los versículos 8 en adelante. Vamos a leer 8 en adelante. Pedro siguió con su ministerio, pero ahora aquí en el capítulo 14 vamos a hablar de Pablo y cómo él fue
apedreado por la causa de Cristo. Hechos 14, 8 en adelante. Leamos por favor. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, así como Dios usó a Pedro para obrar sanidades, también aquí usando a Pablo para obrar sanidades, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿A quién? A Saulo y a Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí están ellos impidiendo que se los adore, que se les rinda culto. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, porque cada persona tiene libre albedrío. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, que ellos en todo momento lo rechazaron. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces Pablo fue usado en esta ciudad de Listra, donde había una persona imposibilitada. Estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y Pablo, en el nombre del Señor, lo sanó. El Señor lo sanó. Y esto hizo que la multitud le quisiera rendir culto, adorarlo, tanto a Pablo como también a Bernabé. Acción que ellos en todo momento impidieron. Y el Señor los usó de manera poderosa para que mucha gente se convierta al Señor. Pero vinieron de otro lugar, dice, y lo apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto allí en Listra. Pero los discípulos, sus compañeros, lo rodearon, rogaron al Señor, y el Señor lo sanó, y él se levantó para predicar el Evangelio a toda criatura, seguir con la tarea que el Señor le había encargado. Mientras Pablo y Bernabé recorrían el mundo predicando el Evangelio, Dios los usó
para la sanidad de los enfermos. Dios los usó para que la gente perdida conozca a Jesucristo, para que los endemoniados sean liberados. Entonces ellos siguieron predicando a Cristo en medio de gran persecución, en medio de mucha adversidad. Y hermanos, que nosotros sigamos predicando a Cristo en medio de gran persecución o en medio de la adversidad. Que sigamos con la mirada en el Señor y hablemos valientemente del amor de Dios. Y mientras vamos por todas partes predicando el Evangelio, orando también por los enfermos para que el Señor los sane. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para que Él nos mantenga en esta tierra con valentía, predicando, anunciando las verdades de Cristo. Oremos al Señor. Soberano Dios, nosotros nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Muchas gracias por el testimonio de Pablo y Bernabé. Y tú lo usaste allí en Listra para que aquel cojo de nacimiento sea sanado. Y este fue un acto maravilloso. Predicaron allí en Listra y muchos te conocieron. Rechazaron la adoración que le querían ofrecer. Pero también vinieron, Señor, los enemigos de la cruz de Cristo y lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Los discípulos de Cristo lo rodearon, oraron por él y tú lo levantaste. Y en medio de la persecución y en medio de la tribulación, ellos siguieron predicando el Evangelio. La adversidad, la hostilidad en aquel tiempo no fue un impedimento para que Pablo y Bernabé sigan cumpliendo la misión, la tarea que tú les habías encargado, anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. A nosotros, Señor, danos valor para hacerlo. Oramos en este momento por las personas que están enfermas, para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Señor, aún por aquellos que están agonizando, sánalos. Aquellas personas que hoy van a morir, si están a cuentas contigo, que la gloria sea para ti. Pero si son personas que no están preparadas, no se han puesto a cuentas contigo, no se han reconciliado contigo, que lo puedan hacer, Señor, antes de partir. Que te confiesen a ti sus pecados, que te pidan perdón, que el Espíritu Santo de Dios venga a vivir a sus vidas. Cuando una persona recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar en el creyente. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros los creyentes nos ayuda a hacer lo justo y recto delante de Dios. Y cuando pecamos, el Espíritu Santo de Dios es contristado. Gracias, Señor. Llénanos de tu poder para cumplir la misión, la tarea que nos has encargado a todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amigos queridos, también que el Señor los bendiga y los guarde. Dios nos bendiga a todos. Amén.